Buenas, buenas, nuevamente. Muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla. Por aquí Juancho, Ingenio Finanzas. Te comento que hoy voy a estar revisando las oportunidades con mínimos actuales de esta semana, del 20 al 24 de mayo de 2024. Antes que nada, por favor recuerda darle a la manito, al me gusta, si te agrada este tipo de contenido. Y si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que lo hagas y no te pierdas futuros análisis de empresas interesantes. En este video solo comparto mi opinión personal y en ningún caso es una sugerencia de inversión. Si quieres invertir, te sugiero que analices muy bien la empresa y saques tus propias conclusiones. Luego de estas aclaraciones, comenzamos. Después de tener 2 semanas de que prácticamente todo se iba a las nubes, veíamos las carteras todos en máximos, subía y no paraba. Ya llegó la semana en que algo tenía que retroceder el mercado y obviamente se presentan oportunidades para invertir. Vamos a revisar qué es lo que tenemos hoy en el radar para poder ver cuáles están en mínimo y cuáles podrían estar en su punto perfecto, óptimo para evaluar una inversión. En este video voy a analizar 12 empresas muy por encima, pero son las que tienen los mínimos. El primero en la lista es Brown Forman, el ticker es BF.B, tiene 28 puntos en el radar. Este ya lo habíamos revisado en semanas anteriores, pero bueno, lo comento igual. Sigue manteniéndose en un punto bastante cercano al mínimo de 52 semanas. Vamos a mover un poco para acá. Tiene un 1,79% de dividendo creciente, un payout bastante aceptable, un PER un poco por encima de 20. Habría que revisar muy bien qué es lo que le faltaría por bajar. Vamos a ver más datos. Crecimiento de ingresos a 3 años, 5,42 y a 5 años 7,93. El crecimiento de las ganancias por acción a 3 años es de 0,76%, pero el de 5 años es de menos 1,81%, bastante cercano al cero, así que yo lo descartaría, digamos que no habría crecimiento. Y aquí sí yo veo una diferencia importante en el crecimiento del margen de beneficio neto a 5 años de menos 4,57. Habría que tener mucho ojo y habría que revisar qué es lo que está pasando acá. Vale, está por debajo de la FIBO 50, el 61,8, debajo de la EMA 1000 y de la 200 semanal. Tiene un margen de seguridad con respecto a la EMA 1000 de 29%. Está muy bien. Vamos a revisar el gráfico. El gráfico mensual de Brown Forman, trazado Fibonacci desde los mínimos de marzo 2009 hasta los máximos en septiembre. De hecho, esto yo lo comentaba en videos anteriores, que coincidía prácticamente con la media de los 200 meses, y este sería un punto bastante interesante para abrir una posición, porque muy probablemente esto sea un soporte muy, muy, muy bueno para que el precio rebote. Posible que el precio baje, siempre la probabilidad existe, pero aquí esta línea, esta EMA que está aquí presente, eh, mm, no sé, es bastante sospechosa. Vamos a verlo a nivel diario. Está por debajo de la EMA 1000. Tiene un margen bastante interesante. Y como, bueno, está ahí en ese retroceso 50 que llama mucho la atención. Bueno, vamos a ver si esto llega a bajar o rebota. Mm, Voy a revisar esta empresa en particular a ver si abro alguna posición en Brown Forman. Continúo en la lista. Tenemos a Bristol Myers Squibb. El ticker es BMY o BMY. 40 puntos en el radar. Está con el veredicto OK. Vamos a revisar. El precio está muy, muy cercano al mínimo. De hecho, el mínimo se marcó ayer, mínimo anual. Sigue cayendo. Está acercándose a los $41, que es mi punto de entrada para ampliar un poco más esta posición que ya tengo en la cartera. El dividendo, el yield es de 5,56% con un dividendo creciente, un payout de 58,17%, muy bien. Un PER de 10,46, está bien, está invertible, digamos. Una deuda aceptable, unos márgenes y unos ingresos también aceptables.
Vamos a ver el crecimiento de los ingresos en 3 y 5 años, 14,81% por ciento en 3 años y 1,91% en 5 años. El crecimiento de la ganancia por acción, el EPS, 3 años está a 4,90 y el crecimiento a 5 años de 0,89, casi despreciable. Se ha mantenido pues casi en cero. Y el crecimiento en el margen de beneficio de 5 años menos 4,23%. Por eso es que tengo aquí el ojo. Vamos a ver el margen con respecto a la EMA 1000, 33,33%. Está por debajo del activo 50 y la EMA semanal, y bueno, obviamente también por debajo de la EMA 1000. Vamos a ver el gráfico, a ver qué tal. Vale, aquí tengo el gráfico de mensual de Bristol Myers Squibb. He trazado un Fibonacci desde el mínimo de octubre de 2008 hasta el máximo de diciembre de 2022. Como pueden ver, ha tenido un crecimiento interesante y ha bajado prácticamente a cuchillo, con una recuperación aquí cercano al el retroceso Fibonacci de 50%, pero ha bajado también considerablemente en los últimos 2 meses. A ver, ya está a nada de tocar el retroceso de el 61,80% en $41, como lo comenté anteriormente. Y bueno, aquí también es otro punto interesante para ampliar esta empresa en la cartera. Los fundamentales los veo bien, debe haber algún tema en las noticias que también voy a revisar últimamente qué ha pasado, pero también te invito a que lo revises por tu lado y no dejes que otros también influyan en tu decisión. Bueno, a ver, vamos a ver en el gráfico diario. En el gráfico diario, la EMA 1000 está muy arriba, como dije antes, está en un 32%, el precio está por debajo de la EMA 1000, 32%, es un margen bastante aceptable para considerar una inversión acá. Y bueno, el dividendo, como puedes ver, se paga trimestralmente. Todo esto por la parte de Bristol Myers. Continuamos. En la lista tenemos el siguiente, es Void Gaming, BYD, el ticker, 61 puntos en el radar. El veredicto está pendiente OK. Algo le faltará para estar OK a nivel de precios. Vemos que el precio actual está literalmente rozando el mínimo de 52 semanas. Vamos a ver cuánto está pagando de dividendo. 1,32%. El PER está a 8,04. La deuda está aceptable, los ingresos y los márgenes también. Crecimiento a 3 años y 5 años, 7,31 y 19,72. Vale, bien. El EPS, ganancias por acción, 43,74% a 3 años y, bueno, el cero es que no ha tenido prácticamente crecimiento en 5 años. El crecimiento de margen de beneficio a 5 años ha sido de 30,59%. Está bien. Y está por debajo de la EMA diaria, de la EMA 1000 diaria y la EMA 200 semanal. Tiene un margen de seguridad del 6%. Esta yo todavía le considero una bajada importante, por eso es que está pendiente OK. Pero bueno, vamos a ver el gráfico a ver qué tanto le falta bajar. Vale. Como siempre, en un gráfico mensual, trazo un Fibonacci desde el mínimo en la pandemia, en marzo de 2020, hasta un máximo de, bueno, ha tocado prácticamente 2 veces en febrero de 2022 y en julio de 2023 un máximo. En los últimos 3 años ha estado literalmente en un paralelo entre $73 y $47. Y bueno, ha bajado, tiene una trayectoria descendente hasta los 47 de nuevo. Vamos a ver si llega a los 39 o casi $40 en el retroceso del 0,5. A esta empresa le falta todavía mucho por bajar para considerarse una buena inversión y tener un buen margen de seguridad. Vamos a ver con respecto a la EMA 1000 diaria. Ha tenido un bajón desde el 25 de abril aquí importante. Alguna noticia, algo habrá pasado y o sea, rompió la EMA 1000 diaria y bueno, sigue su trayectoria hasta el retroceso del 38,20%. Vamos a ver si en los próximos meses llega al 0,50 o al 61,8. Esto no lo consideraría todavía una buena inversión. Habría que tener más margen con respecto a la EMA 1000.
Siguiente, mi querida Cisco System. El ticker es SCO. Cisco. El veredicto OK, puntos en el radar de 31. Precio actual bastante cercano al mínimo de las 52 semanas. Paga un 3,30% al precio actual. El dividendo creciente. Un payout 49,70 está bien. Un PER de 15 está bien también. El márgenes, deuda, ingresos netos están todos bien. Vamos a ver, seguimos. El crecimiento de ingresos al 2,93 y a 4,95 a 5 años. Y el EPS 7,37 y 5,24 a 5 años. Está bien. El crecimiento de margen 0,76, prácticamente cero, pero está bien, está dentro de los parámetros normales. Está por debajo de la EMA 1000 diaria, de la EMA 200 semanal y de un Fibonacci 50 que yo tracé. Está también por debajo, está muy cerca del 61,80. El margen de seguridad con respecto a la EMA 1000 es de 4%. Esto aquí yo todavía le saltaría. Yo estilo comprar acciones por encima del 30% para tener un margen de seguridad. Vamos a ver el gráfico, a ver qué va. Con Fibonacci de los mínimos en pandemia en marzo de 2020 hasta un máximo en diciembre de 2021, podemos ver que ha pasado el retroceso del 50% en 48,34 dólares y probablemente se dirija al retroceso del 61,80% de 44,58 dólares. Aquí habría que revisar si se puede ampliar un poco más esta acción, porque si se fijan son mínimos crecientes y los máximos también son crecientes. Es posible que rebote aquí para continuar. Sé que muchos no son fanáticos del análisis técnico, pero también son parámetros que hay que considerar porque los algoritmos también consideran esto. Si se fijan, hay una línea de soporte de los últimos mínimos marcados. El de la pandemia lo descarto porque fue algo totalmente atípico, pero si vemos que en estos tres puntos, en agosto de 2017, en noviembre de 2020 y en octubre de 2022, se marcaron unos mínimos crecientes. Tiene una tendencia, una pendiente ascendente. Es muy posible que el precio retroceda hasta este punto, que sería el retroceso 70,70% de Fibonacci, y que continúe su ascenso. Pero bueno, esto habría que hacerle seguimiento a Cisco. El siguiente en la lista, Gilead Sciences, GILD es el ticker, 34 puntos con un veredicto de OK. Bueno, está cercano a 52 semanas, pero todavía le faltarían casi 2 dólares para llegar a ese mínimo. El dividendo está en 4,53% al precio actual, un dividendo creciente, un payout está aceptable, un PER de 14,56 y ganancia por acción de 4,55. Está muy bien. Márgenes, deuda, ingresos netos están bien. Vamos a ver el crecimiento de ingresos a 3 años, 4,15 y a 5, 3,17. Y el EPS a 3 años, 1,53%. Y la ganancia a 5 años es de 258,92%. Bueno, aquí hubo un boom interesante. Habría que revisar qué ha pasado en esas cuentas. Y el crecimiento en el margen de beneficio neto a 5 años es de menos 3,47%. Algo aquí habrá cambiado, probablemente sea en la pandemia, habría que ver muy bien los números. Vamos a ver, está por debajo de la EMA 1000 diaria, por debajo de la EMA 200 semanal y de un Fibonacci que yo tracé, está por debajo del 50%. Tiene un margen de seguridad con respecto a la EMA 1000 de 10%, todavía le faltaría caída. Vamos a revisar el gráfico a ver qué tal. Desde los mínimos, aquí desde agosto 2010 hasta el máximo en junio de 2015, trazado un Fibonacci, en donde vemos que desde junio de 2016 se ha comportado en un mercado lateral entre 82 dólares y 57 dólares casi el precio de Gilead, y ha pasado este retroceso de 50% Fibonacci. Muy posible que baje hasta el 61,8, que coincide prácticamente con la EMA 200 mensual, punto de soporte bastante interesante acá.
A nivel diario, vamos a ver ese margen de seguridad, pues es muy poquito todavía. Está por debajo de la EMA 1000, pero habría que esperar a que bajara un poco más. Obviamente, si baja, aumenta el dividendo, aumenta el margen de seguridad y estaría en un punto interesante de evaluar su compra acá cercano a los $57. El siguiente en la lista es MGP Ingredients de ticker MGPI. Tiene 70 puntos en el radar y está pendiente de OK. Todavía el precio no está en su momento correcto. Es una empresa de Estados Unidos de bebidas alcohólicas. Está muy cercano a su mínimo de 52 semanas. Vamos a ver, paga un 0,63% de dividendo con dividendo creciente, un payout muy, muy bueno del 9,83%, un PER de 15,58, está bien. Ganancias por acción 4,88, también está muy bueno eso. El margen deuda y los ingresos netos también en positivo. Vamos a ver crecimiento de ingresos a 3 años de 17,34% y a 5 de 28,36% y el ganancias por acción EPS 17,22% y 26,57% a 5 años. Crecimiento del margen de beneficio a 5 años de 5,25%, está muy bien. Y vemos a nivel técnico que está por debajo de la EMA 1000 diaria y por debajo de la EMA 200 semanal. Un margen de 10%, todavía le faltaría bajada, por eso es que está pendiente de OK. Vamos a ver el gráfico. Los mínimos, el mínimo marcado en la pandemia hasta el máximo en noviembre 22 ha tenido un retroceso del casi 50% hasta el 73,69%. Habría que ver si esto es un punto interesante para evaluar su compra o llegar al 61,80%. Vamos a verlo diario porque vemos que la EMA 200 mensual está muy por abajo, por debajo del 70,70%. Vamos a verlo diario, o bueno, semanal a ver si hay un punto interesante. No, no hay nada porque aquí estaría por debajo de la EMA 200 semanal y la EMA diaria está un poco por encima del precio todavía. Bueno, aquí no, a nivel técnico no veo nada interesante, a excepción de ver si rebota en el punto 50 o en el 61,80. Y no lo veo tan claro, pero bueno, sería bueno revisar bien esta empresa y abrir una pequeña posición acá en el 50% de Fibonacci. Nike, siguiente que está en sus mínimos anuales. Está pendiente, tiene 45 puntos en mi radar y bueno, el mínimo fue de $88,66 y ahora está en 91,40. Pagas 1,52% de dividendo creciente, un payout bastante aceptable, un PER de 27,62, está por encima del promedio del sector. Ganancias por acción de 3,31, está bien. Márgenes, deuda e ingresos están bien. Vamos a ver el crecimiento de los ingresos a 3 años, 7,07 y a 5 años, 11,05. Ganancias por acción a 3 y a 5 años de 6,02 y 26,51, está bien. Y el crecimiento del margen de beneficio neto a 5 años de menos 1,90%, prácticamente cero. Está por debajo de la EMA 1000 diaria, por debajo de la EMA 200 semanal y por un retroceso Fibonacci que yo tracé y está por debajo del 50%. Margen de seguridad de 17%. Le faltaría un poco más de bajada para hacer OK. Vamos a ver el gráfico. Vemos que desde los mínimos que fueron marcados en febrero de 2009 hasta el máximo en noviembre de 2021, es un Fibonacci de muchos años, pero considero que una empresa como Nike podría ser evaluada de este estilo. Yo creo que ahora ha tenido como una especie de freno en el retroceso Fibonacci de 50%. Sería interesante evaluar una pequeña compra acá o evaluar si eh, abrir, digamos que otra posición en 61,80 si lograse bajar hasta aquí, porque la EMA en 200 mensual está muy cercana al retroceso del 61,80. Aquí el soporte es muy fuerte y aquí es donde yo abriría una posición bastante interesante. Eh, Habría que revisar muy bien los números, a ver qué está pasando para que el mercado haya respondido a la baja
con Nike, porque Nike es un monstruo industrial a nivel mundial y que no tenga productos Nike es un bicho raro, digamos. Pero bueno, esto habría que revisarlo muy bien, qué noticia, qué problema haya surgido para que el precio esté en este punto. Y el último que voy a hablar de la lista de hoy es Pernod Ricard. Tiene veredicto OK con 57 puntos en el radar. Está muy cercano al mínimo anual. Vamos a ver, paga 3,52% de dividendo, un dividendo creciente. Un payout bastante aceptable. El PER está bien. La ganancia por acción también. Márgenes, balance de deuda y los ingresos netos están bien. Perfecto, a nivel fundamental lo veo muy bien. Crecimiento de ingresos a 3 años, 6,83 y a 5 años, 12,84%. Y el crecimiento de la EPS, ganancias por acción, 8,20 a 3 años y a 5 años, 91,32%. Una empresa bestial, grandísima y que tiene buenos rendimientos. El crecimiento en el margen de beneficio neto, 5 años de 0,50, prácticamente cero. Y vamos a verlo a nivel técnico. Está por debajo de la EMA 1000 diaria y de la EMA 200 semanal. Y otra tracción Fibonacci está por debajo de los dos niveles importantes que yo siempre veo, el 50 y el 61,80. Y tiene un margen de seguridad de la EMA 1000 de 19%. Vamos a ver el gráfico. El Fibonacci lo he trazado a posta desde los mínimos de la pandemia en marzo de 2020. Y el máximo de Pernod Ricard ha tocado dos veces en un mismo punto en los 218 euros, perdón, porque esto es en Francia. Y ha tenido un retroceso muy por debajo del 61,80. Ahora está considerando rebotar en el 70,70%. Es posible que el precio baje incluso más hasta la EMA 200 mensual, que está cercano a los 122 euros. Y déjame modificar un momento el Fibonacci para ver, trazar este mínimo de acá, para ver si coincide. A ver, este de aquí. No, este de acá. El 61,80 podría coincidir con los mínimos de la pandemia. Es posible que llegue hasta este punto, los 117 euros. Sería interesante evaluar una compra de Pernod Ricard, que bueno, es una empresa que no va a morirse en el corto plazo. Y bueno, esto es todo por acá. Luego de haber visto este video, te doy las gracias por haber dedicado una parte de tu tiempo revisando la información que publico con mucho cariño para la comunidad financiera. Espero que haya sido útil esta información y te haya gustado. Recuerda darle like para que llegue a más personas. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas las novedades que estaré publicando. Y si tienes interés en el radar, en mi perfil de YouTube arriba a la derecha tienes el link. En el radar podrás conseguir empresas de todas partes del mundo analizadas fundamental y técnicamente para evaluar su estudio en profundidad. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.